Hola amigos, bienvenidos nuevamente, soy Andrea. En el video de hoy les traigo una genial idea para decorar jarrones de vidrio. Los materiales que vamos a utilizar son pequeños pedacitos de espejo o un espejo que ustedes tengan por ahí sin uso, lo pueden romper en pequeños pedacitos. Estos los tengo yo guardados cuando hice la mesa mosaico espejo. En la parte superior les dejo el enlace para que si quieren vayan a ver cómo me quedó esta linda mesa. Voy a estar buscando los que estén más grandecitos para poder volver a trabajar sobre ellos y reutilizarlos. Estoy utilizando también un Sharpie para marcar por la parte contraria a donde está el espejo. Voy a estar dibujando los pétalos de una flor porque es con este diseño con el que voy a estar decorando el jarrón de vidrio. Entonces vamos a estar dibujando varios petalitos y ya les voy a mostrar cómo vamos a iniciar el corte de ellos. Vamos a estar utilizando estos guantes para proteger nuestras manos de los pequeños pedacitos de espejo que puedan caer en el momento de hacer el corte. También voy a estar utilizando una pinza para corte de espejo o mosaico. También ustedes pueden utilizar una tenaza que venden en cualquier ferretería. Miren, ahí se alcanza a ver cómo está pintado el petalito. Y yo cierro un poquito mi mano para que pues los pedacitos de vidrio no salten por todos los lados pues de mi sitio de trabajo. Vamos a estar recortando para dar la forma. Estos cortes no les van a quedar completamente regulares, sino más bien como irregulares, pero pues no tenemos ningún problema porque más adelante ya vamos a ver cómo se soluciona esto. Miren qué lindas van quedando los petalitos y ya les voy a mostrar los que corté. Corté aproximadamente unos 12 pétalos, de 12 a 14 pétalos para poder armar cada una de las flores que voy a armar. Aquí ya tengo los pétalos cortados y la base de vidrio que voy a utilizar para decorar. Es muy sencillo este proceso. Miren, yo encontré esta basecita, me pareció linda, la tenía por acá en mi casa y lo que voy a estar utilizando es pegante instantáneo. Puede ser cualquier tipo de pegante instantáneo, Pegadit, Supercril, el que ustedes quieran. También voy a estar utilizando unos apliques de color plateado plásticos que los compré en la tienda del dólar y voy a utilizar primero los más grandecitos de estos porque con esos voy a hacer el centro de la flor. Ya les voy a mostrar cómo empecé a armar la flor. Lo que hice fue pegarle con el Supercril al vidrio estas piecitas y vamos a ver cómo va quedando. Aquí ya tengo el jarrón en esta posición para que ustedes vayan viendo. Mira, ahí se ve el centro y uno de los petalitos de la flor que ya estuve pegando. Ya de aquí para allá la decoración de este jarrón es pues creatividad. Yo les voy a dar la idea, a mí me gustó así como lo estoy haciendo. Lo que hice fue hacer florecitas y agregarle pues algunos punticos de estos mismos que traían los apliques plateados. Miren, fija, muy fácil, seca instantáneamente, entonces no se va a despegar y no vamos a tener ningún problema con él. Voy a estar armando la primer flor y ya les voy a seguir explicando cómo va el proceso. Si de pronto algún petalito no les queda, pues lo cambiamos, buscamos uno que nos quede pues digamos nos dé la forma y se adapte lo mejor posible pues a este proyecto. Voy a ir armando las dos flores al tiempo y luego al final voy a incrustar ya los petalitos que de pronto me queden pendientes. Ya lo van a ver en cámara rápida cómo lo hice, porque la idea es pues ir haciendo como todo, toda la decoración para que después de pronto ya nos quede espacio o tengamos algún inconveniente. Entonces lo que hago primero es adaptar más o menos unos 4 o 5 petalitos de la primera flor y pongo el punto donde ya va a ir la segunda para ir uniendo pues el diseño del jarrón. Así va quedando. Miren cómo le agregué yo ya más pétalos. Sin embargo, más adelante ustedes van a ver al final que también le agregué otros petalitos. En general me quedó cada flor como con unos 7 pétalos y le agregué esta hojita y estas piedritas también que traía el aplique que habíamos comprado. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar silicona fría de la que utilizan los niños para las tareas del colegio y escarcha
esta escarcha debe ser bien menudita, bien pequeña. Voy a estar rebordeando con la silicona fría todos los petalitos de las flores. Ustedes se preguntarán por qué de pronto le puse esta cintica, pero es para un efectico que vamos a hacer ahorita más adelante ahí, entonces quería hacerme como a la idea de cómo se iba a ver, entonces por eso está la cinta de enmascarar. Luego de que rebordeamos muy bien cada pétalo, entonces lo siguiente que vamos a hacer es espolvorear ya lo que viene siendo la escarcha sobre la silicona fría. Muchas personas se preguntarán por qué no lo hice directamente con este glitter que viene ya preparado, que trae pues como el colbón, y pues la razón que les doy es que como el jarrón que estoy utilizando es un jarrón en cristal, al hacerlo con la silicona fría y colocar esta escarcha tan menuda encima hace que se vea completamente translúcido, mientras que si de pronto le coloco ya el glitter que ya viene preparado, el color digamos que es como más intenso, más fuerte y no me da como esa translucidez que la verdad le da un toquecito muy bonito y muy elegante a nuestro jarrón de cristal. Vamos a ir colocando escarcha y vamos a ir sacudiendo encima de un platico o de algún recipiente para que después pues podamos recoger el exceso y no perdamos pues tanto material. Sacudimos y ya ahí ustedes van viendo cómo va quedando el brillo de este glitter. Yo me estoy ayudando con un cuchillo en punta un poquito. ¿Para qué? Para cerrar un poquito la silicona, porque en el momento en que sacudo, de pronto como es silicona líquida, pues tiende a tener un poquito de escurrimiento, entonces con el cuchillo le doy como un poquito más de forma, le devuelvo la forma que le estaba dando inicialmente con la silicona. Me pasé a una silicona que es de otra marca, porque la otra la verdad se terminó, y pues estoy utilizando ahora esta, pero pues cualquier tipo de silicona les sirve, no hay ningún problema con esto. Entonces miren, la colocamos bien gruesita. No vayan a colocar la silicona así delgadita, ni de pronto con un pincel, porque no les va a funcionar. Yo tengo ahí ese pincel, pero es para sacudir el exceso ahorita de escarcha que está quedando pues en el jarrón. Entonces miren, aplicamos nuevamente un poquito de escarcha y sacudimos. Este es todo el proceso para hacer el contorno de nuestras flores. Así ya nos quedó nuestro jarrón, luego de haberle puesto la silicona y la escarcha. Yo lo que hice fue cambiar las cintas de enmascarar. Miren, aquí ya le dejé este espacio que es el que voy a estar decorando ahora, y nos quedó ya muy lindo. Vamos a darle un toquecito bien especial. Cubrí la parte de arriba que ya tenemos decorada para que no se me vaya a manchar, y dejé solo libre la parte que voy a estar pintando. Esta parte la voy a estar pintando con un aerosol que me gusta mucho utilizar, que es de Rhode-Oleum, que se llama pintura efecto espejo. Es muy fácil de aplicar, no necesitan poner muchas capas para que dé el efecto. Les voy a mostrar cómo con una sola capita nos va a quedar este hermoso efecto espejo muy brillante. Miren qué lindo queda, ya ahí ustedes están viendo el reflejo de mi mano ahí en el jarrón. Y ahora destapé la parte superior y hice lo mismo, cubrí nuevamente, pero dejando el bordecito superior libre, porque ese es el que voy a estar pintando también con la misma pintura. Ya vamos a ver cómo quedó terminado nuestro jarrón. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios y regalarme un like.